¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva emisión de Política Ambiental. El día de hoy abordaremos un tema fundamental para la sustentabilidad en todo el mundo y particularmente en México, porque seguimos muy atrasados en esta materia. Me refiero a la generación diaria de desechos, mal llamados basura, y a la importancia que tiene aprender a reciclar para disminuir la cantidad y eliminarla en algún momento. En México se producen cada día alrededor de 115,000 toneladas de desechos domésticos. Esto implica cerca de 38 millones de toneladas al año de residuos sólidos urbanos que deberían ser depositados y confinados en algún relleno sanitario. A pesar de que el reciclaje de plástico registra un crecimiento promedio del 8% anual, actualmente solo el 13% del plástico que se consume en México es sometido a este tratamiento. Al respecto, el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, ha señalado que uno de los grandes retos de esta administración es lograr reducir los tiraderos clandestinos y duplicar el nivel de reciclaje que actualmente registra y opera en nuestro país. El reciclaje, sus alcances, sus límites y su avance en México es nuestro tema de hoy. Permítame presentarle ahora a quienes nos acompañarán y nos ayudarán a abordarlo. En el debate de esta noche nos acompañan el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de la Asociación México Comunicación y Ambiente. Es ingeniero químico industrial por el Instituto Politécnico Nacional, con más de 35 años de experiencia en la distribución de productos químicos y materias primas en la industria nacional mexicana. Ha presentado más de 150 denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y ante autoridades estatales en materia ambiental de 12 estados de nuestro país, en contra de las empresas y de gobiernos municipales que no han cumplido con la normatividad ambiental vigente. Es miembro del Comité Consultivo Nacional para la Gestión Integral de Sustancias Químicas, Compuestos Orgánicos Persistentes y Residuos Peligrosos sujetos a convenios internacionales en materia ambiental de la Semarnat. También está en el estudio Lourdes Aduna Barba, asesora ambiental independiente, quien es ingeniera química titulada en la Facultad de Química de la UNAM y pasante de la Maestría de Ingeniería Ambiental de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería, también de la UNAM. Ha sido presidenta de la Comisión de Sustentabilidad Ambiental de la Coparmex y consejera ciudadana en la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, en el Distrito Federal. Desde 2013 se desempeña como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad y Cambio Climático de la Canacintra, vicepresidenta de Residuos en la Comisión de Sustentabilidad y Cambio Climático de la CONCAMIN. Bienvenidos. Bueno, pues ya vio usted quienes nos acompañan. Lourdes Aduna, bienvenida. Muchas gracias, Alejandro. Carlos Ábolas, bueno, bienvenido de nuevo a Política Ambiental. Mucho gusto. Visitante asiduo de este programa. Mucho gusto. Muchísimas gracias a los dos por haber aceptado la invitación. Y bueno, el tema es ampliamente conocido, aunque no de la forma, digo yo, que debería ser conocido, a pesar de que se habla mucho de él en diferentes niveles. Afortunadamente creo, se habla mucho de él en diferentes niveles, a pesar de que ha avanzado en los procesos de producción e incluso, diría más allá, no solo en los procesos de producción, está presente en las escuelas, está presente en los hogares. Finalmente sigue teniendo muchos pendientes, ¿no? Y creo que lo peor que puede ocurrirnos en una circunstancia de este tipo es confiarnos, es creer que ya estamos cumpliendo, que ya estamos haciendo lo que nos toca, que hemos avanzado mucho, cuando es cierto que pues con relación a cero sí hemos avanzado muchísimo. Con relación al tamaño del problema, ahí están las cifras, ¿no? Claro. Estamos muy por debajo de lo que podríamos estar reciclando. A ver, Lourdes, ¿cómo ves tú las cosas hoy en materia de reciclaje en la sociedad mexicana, en el sector productivo mexicano? Tú eres ingeniero. Sí, bueno, gracias, Alejandro. Primero, antes que nada, me gustaría felicitarte. Yo creo que este tema en estos principios de año es muy ad hoc. Estamos cumpliendo 10 años de vigencia de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en este mes de enero. Y lo cierto es que, como tú dices, faltan muchos avances.
pero los análisis de esta naturaleza son los que nos ayudan precisamente a propiciar los cambios que se requieren para poder darle continuidad a los avances que se tienen. El tema en la sociedad requiere todavía mucho trabajo. No tenemos esa cultura como personas para separar nuestros residuos, para limpiarlos y para llevarlos a un centro de acopio que pueda tener un destino que es el reciclaje. Yo estoy convencida de que el reciclaje es una de las mejores opciones que se le puede dar a este tipo de materiales. Sin embargo, hay que ser también muy prácticos, y lo cierto es que a la ley le hacen falta algunos ajustes que si quieres podamos ir comentando poco a poco, precisamente para poder aterrizar todos estos conceptos que de repente parecen tan complicados en una sociedad en donde debe de ser un mecanismo fácil, sencillo, que todos podamos hacer sin complicarnos la existencia, porque así es como vamos a propiciar que se haga más y más todavía en la sociedad. El sector productivo en realidad está participando en el reciclaje, también con sus limitaciones, porque pues como muchas organizaciones sociales dicen, hace falta inversión en la industria. Lo cierto es que las inversiones en el sector industrial, muchas de ellas no se pueden garantizar ante la falta de materias primas. Estamos exportando muchos residuos como el PET hacia el extranjero, en lugar de aprovecharlos aquí en nuestro territorio nacional. Son productos que vienen derivados del petróleo, el plástico por ejemplo, como bien decías, y que debe de tener un mecanismo por el cual pudiera ser reutilizable o reaprovechable a través de mecanismos energético o material, pero que permitan volver a darles un valor agregado a estos materiales dentro de nuestro propio sistema, en lugar de estarlos exportando hacia afuera, ¿no? A ver, Carlos Álvarez, para empezar, ¿por qué reciclar? ¿Por qué nos conviene reciclar? ¿No? Y subrayo. Estoy preguntando por qué nos conviene reciclar, no por qué debemos reciclar. Bueno, en primer lugar, yo quiero irme a 1960. En 1960 no teníamos los plásticos. Todavía la química del petróleo no había llegado a este gran desarrollo de los plásticos. Yo no estoy en contra de los plásticos. Sí estoy en contra de algunos envases que tienen diferentes tipos de plásticos en un mismo envase y que no permiten un reciclaje adecuado. Pero el tema es que hoy vivimos un mundo moderno, así entre comillas, estamos haciendo un dispendio de recursos naturales y se nos olvida que cada envase, empaque o embalaje ya tuvo un costo ambiental, ya contaminó el agua, ya contaminó el aire ambiente y ya calentó el planeta. Entonces la primera razón, al momento de ser producido, así es, cuando se producen los envases, empaques y embalajes en plantas, tienen impactos, ¿no? El calentamiento global, el agua, residuos mismos, o sea, hay residuos de estos empaques, son residuos. Entonces, esa es la primera razón por la que debemos entender que debemos reciclar. ¿Por qué? Porque ya tuvieron un costo ambiental, ¿verdad? Entonces, esos materiales, la gran mayoría, el problema, dicen, ¿verdad? No solamente los plásticos, tenemos más problemas, los mismos orgánicos, no hemos sabido manejarlos. En México no tenemos la costumbre de tener en nuestros fregaderos un triturador de orgánicos. Eso sería transferir los orgánicos al agua. Y es más fácil tratarlo, ¿verdad? La degradación en el agua que en los rellenos. El problema de los rellenos es el biogás, es un problema. Estamos atrasados en ese sentido en México. Aunque el gobierno dice que hay 238 rellenos sanitarios, no es cierto. Cuando mucho habrá 60. No más, pero ¿cuántos están a cielo abierto? Bueno, Semarnat dice oficialmente que hay 238, eso es falso. Seguramente habrá unos 50 o 60 que pudieran medianamente cumplir con la 083, Semarnat 2003, que es la norma que regula los sitios de disposición final de los residuos sólidos urbanos. Pero regresando, ¿por qué debemos reciclar? En primer lugar por eso, porque ya tuvieron un costo ambiental, ya hubo un impacto, eso es lo más importante, independientemente de que tienen un valor, ¿verdad? O sea, hay dinero. Y efectivamente, Europa está ahorita llegando al 50%, en países tan adelantados como Alemania. Pero por supuesto que el gobierno tiene que intervenir, hay subsidios, o sea, no es simplemente que el mercado solito haga todo. Entonces,
se requiere de apoyo oficial para que la industria del reciclaje florezca en México. Pero como bien dice Lourdes, en términos de la sociedad todavía no estamos conscientes. O sea, todavía no entendemos que esta vida moderna, vamos, yo veo que salimos de las tiendas, estas nuevas tiendas norteamericanas que salimos con 80 bolsas, o sea, y hace poco compré un Bluetooth para el teléfono. Bueno, pues el empaque pesaba 10 veces más que el producto. Y seguramente el valor del empaque es altísimo. Bueno, el gobierno también debe intervenir. Hace 17 años discutíamos en la Semarnat con la gente que tiene que ver con esto y le decíamos, oye, ¿por qué no les damos 15 años? Ya pasaron, a los empresarios que están en el negocio de los envases, empaques y embalajes, y decir, ¿saben qué? Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacer unas normas hacia 15 años para hacer envases de un solo material y tampoco exagerar, no tenemos por qué exagerar. Ahora queremos empacar todo. Las navajas esas, no quiero decir la marca, que es una empresa poderosísima, norteamericana, igual, tú quieres sacar la navaja de rasurar, pues necesitas un serrucho. Para sacar la navaja, yo no puedo, con las manos no se puede desempacar la navaja esta con la que nos rasura. Tienes que traer casi un serrucho. Eso es absurdo. Y entonces, ok, son líderes mundiales, sí, pero espérate, o sea, y toda esa basura no se recicla, no lo estamos reciclando. ¿A qué empresa te refieres? ¿A Gillette? O sea, es Procter & Gamble, Gillette, la dueña de la marca. Gillette. Pero entonces dice, oye, este empaque, bueno, ya regresó, ya habíamos corrido el PVC y ya regresó, o sea, ahí hay otro tema, ¿no? Cuando quemamos eso, bueno, generamos dioxinas y furones, hay otros problemas, pero vamos a regresar a eso. Es un abuso de parte de ciertos fabricantes que nos dan, vamos, empaques, bueno, los huevos, ya olvídate. Pero bueno, el tamaño del empaque es un exceso que impacta en el precio del producto. Claro. Finalmente eso se lo cobran lo pagamos al consumidor. Pero podría no ser un problema si tuviéramos un proceso de reutilización o reciclaje sobre ese empaque. Tendríamos un problema, podríamos ahorrarnos unos pesos pagando productos menos costosos, pero si tuviéramos procesos de reciclaje no sería un problema ambiental. Déjenme ir a una primera pausa, regresamos. Quiero que empecemos a ver esto que Lourdes nos decías, le falta a la ley, ¿no? Porque finalmente la aplicación de la norma en muchas materias, y no es una justificación, pero se vuelve compleja, particularmente porque no está bien diseñada. Exactamente. Finalmente, y me voy a permitir un exceso, generamos normas poco sustentables, no son aplicables, ¿no? Son de difícil aplicación. Cuesta mucho poder capacitar a las personas para que puedan primero que la entiendan, luego que aprendan, entenderla, ¿no? y a usarla. De eso quiero que platiquemos regresando del corte. Esto es Política Ambiental, enseguida estamos de regreso.